dificultades en la salud, así que si desaparezco de la imagen ya sabe lo que pasa. Y también teníamos algún problema con la internet, pero ya en caso que se cortara, ya estoy preparado con el celular. Así que bueno, hermanos, sin más vamos a estar metiéndonos en la palabra de Dios. Voy a tratar de abarcar lo más que pueda sobre este tema, que va a ser el fin del mundo y el fin de todas las cosas. Ustedes han oído muchas veces esas expresiones que la gente dice que el fin del mundo se acerca y que ya estamos cerca del fin. Y vamos a tratar esta noche de dilucidar qué es lo que dice la gente y qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Así que si puede buscar ahí en su Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, Apocalipsis, el capítulo 20. Y recuerden todos, miren sus micrófonos, si lo tiene abierto, ciérrelo por favor hasta el final de la reunión. Y allí en Apocalipsis 20, versículo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto que leí para ustedes son las escenas finales de la historia humana. Caen los telones y aquí está, aparece el juicio del gran trono blanco. Y de pronto dice la escritura que los libros son abiertos. Es el libro con el historial pecaminoso de cada pecador que no conoció a Jesucristo. Ellos estarán allí en ese tribunal y se les será anunciado pecado por pecado, día por día, hora por hora, lugar por lugar. Y como no tendrán forma de defenderse, ellos serán enviados al lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que dice los versículos siguientes. En otras palabras, los pecadores no arrepentidos, los que no han conocido a Jesucristo como su Salvador, son los únicos que estarán en este lugar, y allí serán informados y confrontados a través de esos libros que serán abiertos de sus pecados. Y habrá otro libro, dice ahí, pues ese es el libro de la ley de Dios, por el cual serán juzgados sus pecados. Ahora, mis hermanos, a esa gente hay una eternidad que les espera, a esos impíos. Como dije, en el lago que arde con fuego y azufre. Y eso la Biblia llama la muerte segunda. Cada vez que la Biblia usa esa expresión, la muerte segunda, eso nos habla de la separación eterna de Dios. Pero el creyente que ha sido salvo por Cristo Jesús, a él se le abre un nuevo capítulo. A él se le abre aquí una nueva etapa, porque el viejo orden pasa y da lugar a uno nuevo. Usted observe ahí en el versículo 11, en la parte final, dice que huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esa es la frase que determina el fin de este mundo. Estos cielos que conocemos y la tierra que conocemos, todo desaparecerá. Dice ahí el texto, no se halló lugar para ellos. El día que eso suceda es lo que bíblicamente podemos llamar el fin de este mundo, no a otra cosa. Ahora, si usted observa el capítulo 21, una vuelta de página más, capítulo 21 y versículo 1, mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Ahora, de esto voy a hablar al final del mensaje del cielo nuevo y la tierra nueva.
Pero dice aquí, Apocalipsis 21:1, que el primer cielo y la primera tierra pasaron, es decir, que dejarán de existir. El capítulo 20, verso 11, dice que el cielo y la tierra huyeron y no se halló lugar para ellos. A esto, mis hermanos, es lo que nosotros le llamamos el fin del mundo o el fin de todas las cosas. Este tema acerca del fin del mundo fue un tema que siempre ha sumergido a la gente en honda preocupación. La población de este mundo a través de todas las generaciones ha estado inquieta y ha estado preocupada acerca de este tema, el fin del mundo. Es cierto que hay algunos que quieren negar que eso va a suceder. Hay otros que quieren disimular que tienen miedo acerca de esto. Pero esto que estamos viviendo en este tiempo, la manifestación del COVID-19, la manifestación del coronavirus, estas clases de pestes recientes, las pestes presentes y las que vendrán todavía, ellas son los que han reactivado este pensamiento de que el fin del mundo se acerca. Lo digo otra vez, las pestes recientes, las que han pasado de estar largo tiempo en las tapas de los diarios y en los programas de la televisión, como el SIDA, el ébola, el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina, bueno, todas esas pestes que ya están quedando más atrás, más estas pestes presentes, más las que se avecinan, porque ya están apareciendo nuevas. En el África apareció otra nueva, en Rusia, y ya están ocasionando muerte, y todo esto es lo que despierta en la gente ese pensamiento. ¿Será que estamos a la puerta del fin del mundo? ¿Será que el fin del mundo ya se ha aproximado a grandes pasos? En la historia humana, hermanos, hubo muchas etapas y hubo muchos hechos que le hicieron pensar a la gente que el fin del mundo estaba a las puertas. Por ejemplo, año 79 después de Cristo, en el sur de Italia, hubo un volcán que se llama el Vesubio. Ese volcán entró en erupción y sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano. Eso es un saldo de 5.000 muertos. La nube volcánica se elevó hasta 30 kilómetros de altura y la gente no murió asfixiada, sino que murieron calcinados porque la temperatura se levantó de 300 hasta 600 grados. Cuando encontraron con el paso del tiempo, la gente estaban allí todos abrazados porque algunos intentaron huir, pero el calor los calcinó y allí quedaron. Cuando sucedió eso, el volcán Vesubio allí en Pompeya, la gente comenzaba a escribir en aquel tiempo de que el fin del mundo se aproximaba. Viniendo más cerca en el tiempo, ahora hace pocos días se cumplieron 75 años, exactamente el 6 de agosto de 1945. Un avión B-29 tiró sobre la ciudad japonesa de Hiroshima lo que se conocía como la bomba atómica. Esa bomba atómica un sobrenombre, Light Boy, quería decir el pequeño chico o el pequeño muchacho. Pero ese pequeño muchacho que tiraron pesaba 4,5 toneladas y dejó en ese momento hasta el final del año un saldo de 166.000 muertos. A 10 kilómetros a la redonda murió gente por la onda expansiva y por los efectos de aquella primer bomba atómica, pero 3 días después, tan solo 3 días después, en otra ciudad japonesa llamada Nagasaki, se tiró la segunda bomba atómica. Esta era conocida con la palabra en inglés Fat Man. Fat Man quiere decir hombre gordo. La primera bomba era el muchacho pequeño. La segunda bomba atómica había sido bautizada con el nombre del hombre gordo. Y esa cayó allí y al final de todos los efectos que produjo,
dejó un saldo de 74,000 muertos. Cuando esas bombas atómicas fueron tiradas sobre Hiroshima y Nagasaki, la gente ya estaba pensando de que el fin del mundo se acercaba. Pero hubieron muchas más guerras y grandes masacres en la historia y nos han hecho pensar a los humanos que el fin del mundo se acercaba. Para venir más cerca en el tiempo, donde todos los que estamos aquí conectados en esta comunión hemos vivido en esta generación, en el año 2000. En el año 2000 había algo, hermanos, como una psicosis colectiva. Casi en el mundo entero había grupos de personas que pensaban que el mundo terminaba en el comienzo del nuevo milenio. Es decir, que llegábamos al año 2000 y que el mundo se iba a terminar. Es más, hasta muchos pastores han llegado a predicar acerca de eso, sosteniendo de que era el fin de todas las cosas. Lo que eso trajo, mis hermanos, fue muchos suicidios colectivos. Por ejemplo, en el mes de marzo de ese año 2000, el 17 de marzo precisamente, en un lugar de Uganda, que se llama Kanunga, aquel lugar le decían el infierno de Kanunga, porque una gente perteneciente a una secta, creyendo que ya era el fin de todas las cosas, 800 se reunieron y se rociaron nafta y se prendieron fuego. 17 de marzo del año 2000 en Uganda. Allí para ese mismo tiempo, aquí bien cerquita en la provincia de Córdoba, Argentina, hay un cerro ahí muy conocido que se llama Uritorco. Mucha gente habla que ahí bajan los ovnis, los platos voladores, y gente asegura haber hablado con marcianos y tomado mate y té y café, marcianos, extraterrestres y todo eso. Hay un montón de delirantes que van porque dice que ese lugar, ese cerro Uritorco, es una fuente de energías positivas y hay mucha gente, pero lo cierto es que en el año 2000 el gobierno tuvo que cerrar todo acceso a ese cerro porque había 150 personas que estaban planeando un suicidio en masa. Aquel año 2000 fue tremendo. En un cráter en España se tiraron como 80 allí para encontrar la muerte. Mucha de esa gente que se mató en el año 2000 es porque pensaban que habían recibido mensajes de vírgenes, de santos, de extraterrestres, y muchos sostenían que serían buscados y llevados después de muertos por naves de extraterrestres. Años antes, en el año 1994, en la ciudad de Waco, Texas, allí había un rancho que se llamaba el Rancho del Apocalipsis. El líder de aquella secta, que se llamaban los Davidianos, se llamaba David Koresh, y David Koresh llevó a 88 personas a la muerte porque ellos decían que el fin del mundo se aproximaba y habían hecho túneles allí donde tenían armamentos y allí se refugiaron y le llamaban el Rancho del Apocalipsis. Una locura de no mucho tiempo atrás. La gente perseguida por esa idea del fin del mundo, del fin del mundo, del fin de todas las cosas. Un poquito más cerca en el tiempo, se empezó a dar aquellas películas sobre Armagedón, muy lejos de lo que la Biblia dice, y muchos predicadores salían a anunciar que el Armagedón iba a suceder y que esa era la tercera guerra mundial y que estaba profetizada en la Biblia, y decían un montón de disparates delirantes en los púlpitos que no habían leído correctamente su Biblia. Y allí apareció una película de un actor muy famoso que se llama Bruce Willis, que es de Armagedón, y todo el mundo pensábamos que el Armagedón iba a suceder y que era el fin. Cuánta locura y cuánto desconocimiento de la palabra de Dios. Un poquito más cerca del tiempo, en el año 2012 se desató la locura del calendario maya, y que los mayas habían dicho que en el año 2012 el mundo se terminaría. Y allí se hicieron una película, la de
del calendario maya del año 2012, si por todos lados en la prensa escrita, en la televisión, en las redes, todo estaba inundado con esa creencia maya de que el mundo se terminaba en el año 2012? Pero estamos aquí todavía. Nada de eso sucedió, pero no se dieron por vencidos los seguidores de los mayas y volvieron a reestudiar la profecía y a recalcular algunos datos, y ellos dijeron que el 24 de julio del año 2020, es decir, hace pocos días atrás, un mes atrás, tendría que haberse terminado el mundo, pero aún estamos aquí. Otra vez los mayas volvieron a fallar y su calendario y sus calculadores volvieron a errar en sus matemáticas y en sus profecías, que están bien lejos de la Biblia. Y así podría tenerlos gran parte de esta noche contándole de profecías fallidas, dichas por delirantes y de corazones que realmente están adoctrinados desde el infierno mismo. Ahora, hace poco tiempo atrás, menos de un mes, la NASA también se volvió un lugar de preocupación, y ellos viven transmitiendo constantemente sobre asteroides que pasan cerca de la Tierra o que van a colisionar con la Tierra, que ese será el fin. Hasta hace pocos días, el 21 de junio, estamos hablando de 2 meses atrás, ellos decían que iba a venir un meteorito que se iba a llamar el HD 2020, y que ese iba a pasar cerca de la Tierra o le iba a impactar, y la NASA estaba diciendo que menos de 2 meses atrás este mundo se iba a terminar. Por si lo agarra desprevenido para el jueves de la semana que viene, o si el viernes no estamos en esta reunión, porque quizás se cumpla la profecía que están dando en la semana, que tendremos tormentas solares la semana próxima, que traerán grandes problemas a la humanidad, etcétera, etcétera. Todo eso es una locura. Nosotros debemos leer la Biblia, creerla y seguir cuál es el plan de Dios y el programa de Dios. Así, a vuelo de pájaro, le quiero decir a los que tienen más tiempo, a los que son nuevos en la fe, poner en sus oídos una parte, tan solo una parte del programa de Dios, para que usted vea a qué distancias estamos de lo que se llama el fin del mundo o el fin de todas las cosas en la Biblia. Lo primero que estamos esperando como algo inminente. Cuando usamos la palabra inminente, estamos queriendo decir de algo que puede suceder de un momento a otro, de algo que puede suceder en esta misma noche. Y ese es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, o es la venida del Señor Jesucristo por la iglesia que Él compró con su sangre. De acuerdo a lo que leemos en la palabra de Dios, hay diferentes corrientes o escuelas de doctrina. Solamente para poner en el oído de algunos que no saben, hay una escuela de interpretación de la Biblia que se llaman los amilenialistas. Hay otros que se llaman los pomilenialistas, y hay otros que se llaman los premilenialistas y pretribulacionistas. En ese grupo entramos la mayoría de los bautistas. Eso quiere decir premilenial, pretribulal. Es que Cristo va a venir a buscar a su iglesia antes de que un reino de 1000 años sea instalado. Que Cristo va a venir a buscar a su iglesia puede ser hoy mismo, antes de la tribulación que vendrá sobre este mundo. Cristo vendrá por su iglesia. Amén. Ahora, si Cristo viniera en esta noche, entonces va a haber un periodo de 7 años de la iglesia en el cielo y 7 años de sucesos aquí en la tierra. En el cielo, los 7 años, otra vez para los más nuevos, si Cristo viniera esta noche, todos nosotros, los salvos, tenemos que ir uno por uno a un evento que se llama el Tribunal de Cristo. De esto habla Romanos 14, verso 10 y 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Dice allí que todos nosotros compareceremos ante el Tribunal de Cristo y allí seremos juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en no sea malo.
Pero este juicio es diferente a los que todos conocen, porque este va a ser un juicio con recompensa. No será un juicio de castigo, no será un juicio de condenación, sino que todos seremos revisados lo que hemos hecho en vida por el Señor y seremos recompensados. La Biblia habla acerca de coronas y galardones para aquellos que han servido. Pero después de ese evento en el tribunal de Cristo en el cielo, se va a producir lo que se conoce como las bodas del Cordero. Entonces, el Cordero, usted tiene información en Apocalipsis 19, versos 7 a 9, donde la iglesia se va a vestir de lino blanco finísimo y será presentada delante de Cristo y Él será su esposo por toda la eternidad. Ya somos de Él porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Y luego de esos 7 años, Cristo va a venir con su iglesia para instalar un reino que durará 1000 años. El Señor vendrá en el monte de los olivos, allí pondrá sus pies de acuerdo a Zacarías, el capítulo 14, verso 4 en adelante, y allí Él se sentará en el trono de David y será el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como lo dice la Biblia. Allí Él se sentará en el trono, pero previo, Él va a juzgar a las naciones con vara de hierro. Ahora, esos 7 años en el cielo, Cristo viene con su iglesia. ¿Qué pasa aquí en la tierra? Cuando Cristo lleva a su iglesia al cielo, aquí se va a manifestar la persona del anticristo. Él aparecerá en la escena por 3 años y medio. El mundo no sabrá qué es él, el anticristo, la criatura preferida, inspirada por el diablo y dotada de poder diabólico. El anticristo aparecerá aquí y el mundo vivirá, se iniciará lo que se conoce como tribulación. Y a los 3 años y medio hará gran tribulación. Y el anticristo moverá todos los ejércitos de la tierra, principalmente las 10 naciones más poderosas de Europa, y los llevará hasta Armagedón. Armagedón es un nombre que significa monte de la muerte o de la matanza. Y allí en ese lugar se reunirán los ejércitos y Cristo juzgará en esa batalla o en esa campaña, si usted prefiere, porque no es una sola batalla, es una campaña de Armagedón. Él juzgará las naciones con vara de hierro y gobernará por 1000 años. La Biblia enseña que en esos 1000 años el diablo será atado con cadenas. Y luego de esos 1000 años el diablo será desatado. Para eso necesita leer el capítulo 9 de Apocalipsis. Todo eso necesitamos un pizarrón y explicar. Pero para darles una idea, abuelo pájaro por lo menos. Después de esos 1000 años el diablo será desatado y levantará gente contra Cristo y habrá una batalla final y después de eso entonces vendrá el trono blanco donde los impíos, los incrédulos serán allí juzgados por sus obras y arrojados al lago que arde con fuego y azufre y el Señor creará cielo nuevo y tierra nueva y recién ahí podemos ver el fin del mundo. Mire cuántos años pasan. Cristo viene 7 años, después 1000 años más, y después de eso recién vendrá el fin del mundo. Bíblicamente hablando estoy. Le enseñé a abuelo de pájaro, pero está la promesa cuando estemos reunidos con Biblia abierta y pizarrón. Enseñaremos cada punto con sus textos correspondientes para conocer el programa, el plan de Dios. De modo que todas estas campañas de sustos que se hacen acerca del final del mundo o el fin de todas las cosas, la gente está muy lejos de la verdad, de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, como la gente tiene ese chip colocado en su mente de que el fin del mundo está presente o está llegando, entonces ellos viven una vida de locura. En el planteo de la Biblia, si puede acompañarme un momento a la primera carta de los Corintios, capítulo 15 y versículo 32. Y allí vamos a descubrir parte de la manera de pensar del mundo de los que no conocen a Cristo. De Corintios, el capítulo 15, versículo 32. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor. Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 32. Dice Pablo, si como hombre
batallé en eso con las fieras. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa es la manera de pensar del que no conoce a Cristo, del impío, del incrédulo. El incrédulo dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aquellos que tengan la oportunidad de leer más tarde al profeta Isaías, porque esta frase es tomada de Isaías, aunque Isaías la desarrolló más en el capítulo 22, verso 13. No vamos a ir, solamente le menciono. En una parte de ese capítulo 22, verso 13 y 14, Isaías dice, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. El texto que sigue habla del juicio de Dios. Ahora, mire, Isaías decía esto, que la gente que había abandonado a Dios, que se había parado en la vereda de enfrente de Dios, decía, comiendo carne, bebiendo vino, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese pensamiento se instaló en los mundanos de nuestra generación. Por ello, cuando hay ciertos hechos o sucesos, ellos agitan las banderas, levantan las banderas y dicen ellos en su estado de confusión, tenemos que drogarnos mucho, hay que drogarse, droga libre, hablan ellos, marihuana libre, cocaína libre, todo así es su pensamiento y su manera de expresarse. Hay otros que van por otra vía y dicen hay que emborracharse, hay que tomarse todo el vino. Y también están los que gritan, el fin del mundo se aproxima, hay que fornicar y hay que adulterar y hacerlo en una forma grande, mucha fornicación, mucho adulterio, porque el mundo se termina. Triste es la manera de pensar que ellos tienen. Es triste, pero son los planteos que ellos hacen de lo que el hombre debería hacer frente al posible final del mundo. Ahora, de ese modo, los impíos, los incrédulos, diciendo esas barbaridades, ellos se victimizan y caen en un lazo, caen en las propias trampas que ellos se preparan y se proporcionan falsos consuelos, falsos refugios y también mentiras que le van a llevar a un almacén de ruina. Falsos consuelos, dice, si el mundo se termina, hay que drogarse, hay que emborracharse, hay que hacer toda clase de inmoralidades, tener sexo en gran manera, porque todo se va a terminar. Es el planteo que ellos hacen. Hay otros que dicen, no, vamos a ir a los boliches bailables, esos lugares de malos hábitos y de mala muerte, esos lugares de penumbra, escuchar música hasta que nos aturda los oídos, escuchar música mundana que realmente se meta en nuestros oídos. Y esos son modos de escapismo que ellos presentan ante un posible final del mundo. Y uno lo mira desde el punto de vista de la fe y dice, qué locura la de esta gente. Tratan de escapar de la realidad triste. Y la realidad triste es que están atrapados en el pecado, están encadenados al pecado, son esclavos de toda clase de pecado. ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? Algunas cosas le diré de lo que piensa Dios cuando escucha a todos estos impíos, incrédulos, expresarse de ese modo. Si puede acompañarme en el Antiguo Testamento ahora al libro del profeta Ezequiel. Si puede ir hasta allí, por favor, al capítulo 18 y el versículo 23. Y ahí vamos a escuchar ahí cuál es el pensamiento de Dios frente a lo que los incrédulos, impíos, quieren hacer ante un posible final del mundo. Ezequiel, el capítulo 18 y el versículo 23. Dice la palabra de Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? A modo de pregunta, dice Dios, ¿acaso yo quiero la muerte del impío? Si el impío no se aparta de sus caminos, ¿acaso no vivirá? Nosotros fuimos impíos. Y algunos de nosotros por muchos años, hasta que Cristo nos salvó, Cristo entró en nuestra vida y dejamos ese camino de perdición, ese camino de maldad, ese camino ancho
que nos llevaba a la condenación eterna. Y entonces, como dice Dios, si el impío deja su camino, vivirá. Un poquito más sobre el pensamiento de Dios. Ahora en Ezequiel, pero en el capítulo 33. Observe ahí, por favor, Ezequiel, el capítulo 33 y el versículo 11. Ezequiel, el capítulo 33 y versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Es esa la voz de Dios para los que se desviaron del camino o los que no quieren andar en su camino. El impío es una persona que no tiene respeto por las cosas santas. El impío es una persona que no tiene reverencia por Dios. Y Dios está llamando a todos esos que están en la locura de la droga, del alcohol, de las inmoralidades, de las propuestas indecentes. Dios le dice, salgan de ese camino de indecencia, conviértanse de sus caminos, vengan a mis caminos y vivirán. Dice Dios, yo no quiero la muerte del impío. Dice Dios, yo lo que yo quiero es que el impío se vuelva de su camino, que vuelva hacia atrás, porque va en un camino de error, de locura y de muerte. Amén. Ahora, solamente de memoria, dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, pero algunos la tienen por tardanza, pero Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estoy seguro que varios han dicho ese texto conmigo de memoria ahora, pero dice en la parte final, dice Dios no quiere que ninguno perezca, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento de sus pecados. Pues es eso lo que quiere Dios, que los impíos se vuelvan de sus caminos. Ahora el hombre está metido aquí en una locura pecaminosa. Al hombre se le sale el pecado por los poros. No solamente todos esos que están encadenados a las diferentes clases de vicios, aquellos que están navegando en las aguas del ateísmo, aquellos que están impregnados de incredulidad, pero también tenemos a hombres que están en esa locura pecaminosa que todo destruye a su paso. El hombre va pasando por esta vida y se ha encargado de destruir el hábitat o el hogar que Dios preparó para nosotros. Entiéndame bien, me estoy refiriendo al mundo que vivimos. El hombre está despedazando el mundo que vivimos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en estos días resurgió el problema allí en Bolivia de la chiquitanía. El año pasado fueron como 5 millones de hectáreas que fueron consumidas por el fuego. Y ahora tenemos una cantidad similar. El hombre está destruyendo todo ese hábitat que es considerado uno de los pulmones del mundo junto al Amazonas. El Amazonas también está siendo quemado. En estos días, los que viven aquí en la ciudad de Buenos Aires habrán sentido el olor de humo en sus casas, porque aquí nomás, en las orillas del río Paraná, todos esos montes, estoy hablando aquí a 1 hora de la ciudad de Buenos Aires, se ha quemado hasta la semana que pasó, se había quemado la extensión de 3 ciudades de Buenos Aires. Todo lo que se quemó era 3 veces la ciudad de Buenos Aires. En esta tarde, hace un par de horas atrás, en las rutas, allí se llama, es un puente que va por debajo del agua en el río Paraná y une la provincia de Entre Ríos con la de Santa Fe. Las rutas se cortaron por todo el humo que está allí. Todo se está incendiando. En estos días hay más de 1.100 kilómetros cuadrados de bosques que se están quemando en California, en los Estados Unidos. Eso lo puede ver en las noticias de hoy. California es un estado que tiene casi la misma cantidad de habitantes que toda la Argentina.
Conozco muy bien ese lugar. He estado varios años por allí. Y allí una vez que estuve, estábamos en una casa y vino un helicóptero con policías y ellos nos hablaron desde lo alto por un megáfono que abandonáramos la casa porque estaba en riesgo de incendio. Los calores son tan intensos, los pastos se secan y los incendios muchas veces no son provocados, se producen solo por la enorme ola de calor. Y así está California hoy. El hombre también tiene su mano maligna y va allí depredando los bosques y los montes. El hombre está haciendo un gran daño con todas esas plantaciones de cosas como la soja o la soya, como le dicen en Bolivia. Y allí todo eso está contaminando la tierra con agrotóxicos y están transformando el mundo en un desierto. Algunos están ganando dinero, pero están estropeando el hábitat, el lugar que Dios preparó para nosotros. Y es eso lo que produce la maldad del hombre. También el hombre está contaminando las aguas con cianuro. Aquellos que trabajan en la búsqueda del oro, de otros minerales, están contaminando, enfermando las fuentes de aguas con cianuro, con veneno puro. Y también podríamos decir nosotros que todo el hombre está destruyendo a su paso. Pero la Biblia hablaba acerca de esto. Observe conmigo ahora en Romanos el capítulo 8. Si puede ir por un momento allí a la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 8 y en el versículo 21. Mire cómo dice la palabra de Dios, Romanos el capítulo 8 y el versículo 21. Seguramente al leer tantos versículos y tanta información que usted por ahí no puede absorber, después vamos a tener la grabación del mensaje, se la compartiremos con mucho gusto y usted puede meditar detenidamente en cada paso que estamos hablando en esta noche sobre el fin del mundo y el fin de todas las cosas. Mire lo que Pablo habló acerca de estos hombres depredadores, arruinadores del hogar que Dios nos dio, que es el mundo. Observe. Romanos 8, verso 21. Dice Pablo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pablo está hablando aquí de cómo el hombre está lastimando, malhiriendo la creación de Dios. Dice que la creación gime en una clara expresión de dolor, de sufrimiento, y dice que la creación está sufriendo dolores de parto. Las madres que hoy nos están acompañando en esta comunión entienden bien lo que es la seriedad de un dolor de parto. Ahora observe, es eso lo que causa el pecado del hombre. El hombre avanza en su manera de pecar y aún la creación gime. Y entre paréntesis le quiero decir eso. Esto es parte del motivo por el cual Dios tendrá que crear cielo nuevo y tierra nueva. Alguien se preguntará ¿por qué el cielo? Porque ya el diablo contaminó el cielo. El diablo en la primer apostasía de la historia, él reveló, engañó a un tercio de la creación angelical. Se transformaron estos en demonios y quisieron destronar a Dios. Dice Apocalipsis 12, verso 12, que el diablo ha caído a la tierra con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Esa rebelión contra Dios le salió mal. Y ahora le queda poco tiempo. El diablo es el gran perdedor de la historia. El cielo está contaminada porque el diablo anduvo paseándose por allí. Y eso es lo que obliga a crear un cielo nuevo. La tierra, el diablo vino aquí con sus demonios y trajo el pecado. Y el pecado lo afectó al modo de que lo hemos leído aquí en Romanos, el capítulo 8. Cielo nuevo y tierra nueva, Dios tiene que crear esto, porque el pecado ha afectado estos lugares. Un poquito más adelante, antes del fin del mundo, antes del fin de todas las cosas, nos vamos a encontrar con algunas señales en el camino. Recta figura.
nos vamos a encontrar con algunas señales en el camino que nos van a ir informando en qué hora de la historia humana estamos viviendo. Si puede acompañarme, vamos a leer aquí varios versículos, aunque ya no tenemos tanto tiempo, pero si puede acompañarme al Evangelio de Lucas, el capítulo 17. El Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, versos 26 a 29. Lucas, el capítulo 17 y los versículos 26 a 29. Pues así nos dice la palabra del Señor. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Recuerde esa expresión, vino el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Esta es una destrucción repentina, de un momento a otro. Pero Dios no lo hace sin aviso, porque a través de su palabra y a través de sus predicadores estamos anunciando de que el juicio va a venir. Hay muchas congregaciones que traicionaron el mensaje y prefieren hablarle mentiras edulcoradas a su gente. Y le dicen que todo está bien en esta vida, que vamos a reinar, que vamos a triunfar, que vamos a alcanzar el éxito, que seremos famosos, que somos hijos del gran rey y que, cositas maravillosas. Pero estas cosas del juicio no lo anuncian, porque el mundo iba como en los días de Noé. Dice que se casaban, se daban en casamiento, la gente comía y bebía. Es el espíritu de nuestra sociedad hoy, el espíritu de diversión, el espíritu de entretenimiento, el espíritu de que andan allí en la búsqueda de sus placeres carnales. Y todo está sucediendo aún en la misma iglesia, porque en la iglesia hoy hay mucha diversión y no hay predicación. En las iglesias hoy hay mucho entretenimiento y no hay vida de oración. En la iglesia hay mucho pecado tolerado y la santidad parece que se ha ido de vacaciones con promesa de no volver. Todo el mundo, todo esto aún en la misma iglesia, se metió este estilo de vida de los días de Noé y de los días de Lot. La gente estaba en los negocios, tiene su mejor auto, su mejor casa, su mejor computadora, su mejor celular, su mejor zapato. La gente compraba y vendía, se casaban, estaban en la búsqueda de placeres. Nadie se ocupaba del alma. Todos estaban ahí, compenetrados en lo terrenal y en lo temporal. Pero vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero vino fuego y azufre y los destruyó a todos. Les diré una cosa más acerca de esto. Si puede acompañarme a Primera Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, versículos 1 a 3. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5 y los versículos 1 a 3. Dice Pablo, pero acerca de los tiempos, escuche eso, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como los dolores a la mujer encinta, no escaparán. Mire, Pablo usó esa frase en Romanos, allí dolores de parto. Aquí habla de los dolores de la mujer encinta. Después vamos a leer otro pasaje que usa la misma expresión. Pero mire, hermano, habla acerca de los tiempos. Para los teólogos bautistas que nos acompañan hoy, esto no habla del rapto de la iglesia, este capítulo. Estúdielo bien. Este capítulo está hablando cuando el Señor venga a Armagedón e instale allí su reino de 1000 años.
Eso es lo que es el día del Señor. Ya voy a hacer otra mención más al final. Pero no vendrá el Señor como ladrón a la iglesia, porque la iglesia lo está esperando. Si Él viniera hoy, no es sorpresa para nosotros, porque hablé al comienzo de su regreso inminente. Esa palabra quiere decir de un momento a otro. No necesitamos el cumplimiento de ninguna profecía, no hay ningún evento que quede por cumplirse. Cristo puede venir en este día para buscar a su iglesia. Amén, amén. Por lo tanto, tenemos que estar esperándolo. Para nosotros no será un ladrón. La sorpresa será para Israel, porque ellos estarán esperando a un falso Mesías. Pero eso es tela de otro lugar, de otro telar. Volvemos aquí en la palabra de Dios y ahora les quiero llevar por un momento 2 o 3 pasajes para llegar hasta el final. 2 o 3 pasajes más. Ahora el Mateo, el capítulo 24. Esto que le estoy dando son señales en el camino y mucho más adelante está el fin del mundo. Muchos años más adelante está el fin de todas las cosas. Pero estas señales en el camino nos permiten saber a qué distancia estamos de aquellos eventos que la Biblia llama el fin del mundo, cielo nuevo y tierra nueva. Observe Mateo el capítulo 24. Mateo el capítulo 24. Y mientras va en búsqueda de ese pasaje, hermanos, esto cuando estamos en nuestras congregaciones y tenemos allí un pizarrón y tiempo y abrimos la Biblia y hacemos su y ponemos los textos, todo se comprende mucho más fácil que por este medio. Pero vamos a esforzarnos un poquito para entender aquí. Mateo el capítulo 24, otras de las señales que habrá en el camino. Mire, Mateo 24 y el versículo 6 a 8. Dice la de Dios. Estaba el Mateo 25, ahora sí. Mateo 24, versículo 6 a 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Escuche eso. Guerras, rumores de guerra, todo eso va a suceder, pero todavía no es el fin. Un poquito más, verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Otra vez la expresión, principios de dolores. Pero todo esto, hermano, pestes, terremotos, hambre, señales, no es el fin, es el principio de dolores. Esto es lo que nos está enseñando, que este mundo está embarazado de juicio. Entiéndalo bien, este mundo está embarazado de juicio y pronto va a salir a la luz y el juicio de Dios caerá sobre los impíos. Dice la palabra de Dios, principios de dolores. Las madres que hoy nos acompañan saben que en el embarazo, cuando empiezan a aparecer las contracciones, es la señal de que el alumbramiento se aproxima, y luego esas contracciones se producen a un tiempo más cercano una de otra, y esa es la señal de que el bebé va a nacer. El juicio sucede lo mismo, principios de dolores. Usted mira aquí el mapa de guerras y rumores de guerra por todos lados. Que el coreano que tira sus misiles, prueba sus misiles, que Donald Trump le responde, Venezuela convulsionada, Brasil convulsionado, el año que pasó Bolivia convulsionado, y por donde usted mira ve conflictos por todos lados. La India y Pakistán, ahí están en sus fronteras, siempre en pie de guerra. Por todos lados usted va a ver eso, hambres por todos lados. Se cree que la mitad de la población del mundo se acuesta con hambre. Aquí en la Argentina ahora el cálculo era 48 niños en la pobreza, y se calcula que para el mes de diciembre llegará al 63%. Del 48% de niños pobres saltará al 63%. Y usted no tiene que ir lejos para ver el hambre. Aquellos que están en la provincia de Buenos Aires lo ven más de cerca. Vivimos aquí en este mundo con señales, pero todo esto, dice la Biblia, no es el fin, todavía no es el fin. Dice la Biblia,
esto nada más que es principio de dolores. Todavía falta mucho, mucho para lo que se llama el fin del mundo o el fin de todas las cosas. Le estoy hablando bíblicamente, porque la calle habla, ya se termina el mundo, ya se acaba todo, ya Dios va a bajar el telón y se termina la función. No, mis hermanos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que observar detenidamente la palabra de Dios. Le quiero llevar ahora aquí a Mateo 24, versículo 14. Observe ahí conmigo. Mateo 24, verso 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La gente piensa que por los medios modernos de comunicación, la internet, computadoras, celulares y tantas cosas, la imprenta, que el evangelio se ha predicado en todo el mundo, hermano. Todavía no se ha predicado ni la mitad de este mundo. Más de la mitad de este mundo ignora de que Jesucristo murió en una cruz para salvarle y darle vida eterna. Escuche eso, más de la mitad de este mundo que estamos viviendo nunca escuchó acerca de que Cristo murió en una cruz para perdonar y salvar al pecador. Así que mire, ¿cuánto habrá que predicar? Dice, cuando el evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Falta mucho todavía, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, otra señal más en el camino, estamos hablando de eso. Algunos se van a confundir un poquito con texto, con la línea que estamos llevando, por eso va a necesitar volver a escuchar el mensaje, la grabación, y seguirlo con su Biblia ahí con más atención. Pero otra señal en el camino para ver dónde estamos hoy está en Lucas, el capítulo 21. Si puede ir ahí muy rápido porque necesito acelerar para terminar. Lucas, el capítulo 21. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, versículo 25, Lucas 21 y versículo 25. Lucas, el capítulo 21, versículo 25. Dice la palabra de Dios, y entonces habrá señales en el sol. Ahí está, la semana que viene tiene esas tormentas solares que le hablé, pero ya hubo muchas más en el último tiempo. Dice, habrá señales en el sol, en la luna. ¿Escuchó de las lunas rojas de sangre? Esas estuvieron año 2014, 2015, y también decía que eso hablaba del fin del mundo. Mire, señales en el sol, señales en la luna, en las estrellas. Hay lluvias de estrellas. La próxima que tenemos va a ser en la primera quincena de diciembre. Habrá lluvias de estrellas. Tienen distintos nombres que yo ya prediqué en otros mensajes. Señales en el cielo, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Ya oyó usted de los tsunamis. El primer tsunami lo escuchamos en el año 2004 en Indonesia. Dejó un saldo de 300,000 muertos. El primer tsunami. Y esa palabra se volvió familiar. Y hoy muy seguido, hasta aún aquí en la cercanía de Perú y de Chile, escuchamos allí sobre amenazas de tsunami. Se nos volvió hasta un término familiar. La Biblia hablaba, cuidado, el bramido del mar y de las olas. Pues ahí está. Ahora un poquito más. Dice, y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La palabra desfallecer significa perder la energía, reducirla hasta la muerte misma. Dice que los hombres aquí se iban a desfallecer. Y esto también usted puede vincularlo con los estados de depresión de la gente. Y muchos de esos que se suicidaron pensando que el fin del mundo llegaba, muchos de esos eran gente depresivas, con serios problemas de depresión. Dice la palabra de Dios y la expectación. Esa palabra. Un día quiero predicar todo un mensaje sobre esa palabra. Ya lo prediqué en los años 90, pero nunca más volví a hablar de ese mensaje. Expectación. Esa palabra quiere decir aguardar un suceso con gran expectativa. El mundo incrédulo está esperando el fin del mundo.
El mundo creyente, los hijos de Dios, estamos esperando el rapto de la iglesia. Lo que para el mundo es un drama, escuche bien eso, lo que para el mundo es un drama, para ustedes y para mí, solamente son una señal que nos acerca más al encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. Lo que para el mundo es un drama, para nosotros es una señal que nos acerca más al encuentro con el Señor Jesucristo. Expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, este es Cristo, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad, porque vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que el creyente tiene que estar de pie, erguíos, dice la Biblia, frente a todos estos sucesos dramáticos. Dice, porque vuestra redención está cerca. Otra vez, este pasaje se refiere no al rapto de la iglesia, se refiere a cuando Cristo venga a instalar su reino de 1000 años, al final de la batalla de Armagedón. Uno está tentado, pero no tiene tiempo de entrar en todo eso. Pero será tema para otro mensaje donde podré explicarlo bien en detalle. Y ahora les llevo al final del mensaje. 2 pasajes para llegar hasta el final de nuestro mensaje. El primero de ellos está en Segunda de Pedro, pero diré lo suficiente como para que entiendan de qué está hablando allí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y ahí nos preparamos ya para la recta final. Segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 10. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Ahí dice la palabra así, pero el día del Señor, quiero que note esa palabra, el día del Señor. Esa es la misma expresión que los profetas usaron tantas veces en el Antiguo Testamento como el día de Jehová. El día de Jehová o el día del Señor, otra vez, no se refiere al rapto de la iglesia, no se refiere a aquel día que instalará su enseña. Cuando leímos Tesalonicense, para la iglesia no viene como ladrón. Por lo tanto, esto no es el rapto. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Ponga atención, porque esta parte sí habla del fin del mundo. Dice, los cielos pasarán con grande estruendo. Y ahora dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Observe 3 cosas. Dice, los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo, eso se refiere a los astros, a los planetas y la tierra. Cielo, astros, tierra. Todo, dice la palabra de Dios, serán quemados. Eso es el fin del mundo. Pero lo explicaré mejor. Vayamos al final. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Otra cosa para subrayar: el día del Señor es una cosa, el día de Dios es otro evento. Ahora voy a explicar los dos. El día del Señor es un evento, el día de Dios es otro, y el rapto de la iglesia es otro. Terminemos aquí. Verso 12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. 2 veces usa esas expresiones, ¿lo notó? Vamos. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento, que habla entre otros pasajes. Primera Tesalonicenses 4, versos 13 a 18.
Es el día que el Señor vendrá con voz de mando, de arcángel, trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y estaremos en el aire por siempre con el Señor. Esa es la venida de Cristo por su iglesia. La venida del día del Señor, cuando termina la tribulación, terminan las bodas del Cordero en el cielo, Cristo viene a Armagedón, y allí Él juzga con varas de hierro a las naciones e instala su reino milenial, se sienta, hereda el trono de David y se muestra al mundo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para la iglesia, Cristo es nuestro Salvador y Señor, pero Él allí vendrá para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora dice la Biblia aquí el día del Señor. Esto es lo que necesito que entienda, porque no voy a decir mucho, pero diré lo suficiente para que usted entienda. Aquí Pedro está agrupando tres eventos. Él está presentando lo que yo llamaría un mapa escatológico. La palabra escatología en la Biblia, esa palabra bíblicamente hablando, habla de el tratado o los documentos de las últimas cosas, porque la Biblia hace un tratado, hay un documento bien detallado de cómo serán todos los eventos, las últimas cosas. El rapto de la iglesia, el día del Señor comienza cuando Cristo se lleva a su iglesia. Entonces aquí comienza en la tierra el día del Señor. Y ese día del Señor se va a prolongar hasta el trono blanco que hemos leído hoy. Cuando llega el evento del trono blanco y de los cielos nuevos y tierra nueva, ahí empieza el día de Dios hasta toda la eternidad. El rapto de la iglesia puede suceder hoy. Cuando la iglesia se va con Cristo, en la tierra comienza la tribulación. Y ese es el día del Señor. No es un día de 24 horas, es un periodo largo de tiempo que pasa la tribulación y pasa el reino de 1000 años. Cuando termina eso, entonces viene el juicio del trono blanco, cielo nuevo y tierra nueva, y ahí comienza el día de Dios. Tres cosas diferentes. Para muchos, la primera vez que está llegando a su oído esto, pero son doctrinas muy profundas y extensas. Yo estoy tratando de darle de la manera más simple y que puedan comprender. Dicho estas cosas, mis hermanos, hay algo que es una lección para nosotros ahí. Y está ahí, hermanos, en el versículo 11. En el versículo 11 que Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y eso sí tenemos que agarrar para nosotros, ya que todo lo que es material, terrenal y temporal, todo esto se va a deshacer. ¿Para qué ufanarnos tanto? ¿Para qué desesperarnos tanto por las cosas temporales? Dice Pedro, sabiendo ustedes que esto no va a quedar nada, ¿por qué no tienen una manera santa y piadosa de vivir? ¿Qué es lo que él quiere decir con esas dos palabras? Una manera santa, recuerde, ya lo he enseñado varias veces, la palabra santa es la raíz de estar separado para Dios, apartado para Dios. Sabiendo que todo este mundo material, nada de eso vamos a heredar. Es mucho mejor tener una vida santa, una vida de piedad. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es una ganancia para nuestra alma, para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, el vivir de una manera santa y piadosa y no andar tan loco y desesperado por las cosas materiales y terrenales. Pedro dice, todo eso se va a deshacer. Dice aquí que los elementos ardiendo, así que todo lo que se conoce como astros, todo lo que se conoce como planeta, todo eso se va a terminar, todo. Y mis hermanos, en el pasado, Dios destruyó el mundo en los días de Noé por agua. Pero en los primeros versículos del capítulo 3 de la segunda de Pedro, que no hemos leído nada de eso, ahí dice que este mundo, todo va a ser destruido por fuego de Dios. En el pasado, Dios destruyó el mundo por agua. En el futuro lo hará por fuego. Tiene que leer ahí Pedro. Y una cosa más sobre todo esto.
Hay algunos que dicen, pero ¿por qué se va a deshacer todo, los cielos, la tierra y lo que en ellos hay? ¿Cómo va a ser Dios para hacer cielo nuevo y tierra nueva? Se lo diré, les leeré el texto final y les diré cómo va a ser el Señor. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, pero versículo 13, mire, es lo mismo que decía Apocalipsis 21:1, que leímos al comienzo. Pero ahora 2 de Pedro 3, verso 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que es una promesa de Dios, es una promesa que Dios no va a fallar. Cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y ahora para los que toman nota, les quiero decir que el Antiguo Testamento ya hacía mención acerca de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y les voy a leer aquí un pasaje en Isaías, capítulo 65, y el versículo 17, que dice así, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Así que esa verdad que vemos aquí en Pedro y en Apocalipsis ya tenía su fundamento en el Antiguo Testamento. Otra vez para que les suene familiar, dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65, 17. Hermanos, cuando Cristo venga, vendrá la tribulación, y ahí vendrán los juicios en forma de sellos, de copas de ira, en forma de trompeta. Y luego de eso vendrá Armagedón. Y luego de eso Cristo instalará un reino durante 1000 años, que el diablo será atado. El diablo será desatado al final de ese milenio, y Cristo lo vencerá y lo arrojará al lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Y allí le va a estar esperando el anticristo, y el falso profeta, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Y luego de eso allí vendrá el juicio de los incrédulos, el gran trono blanco. Y luego Dios, hermanos, creará cielo nuevo y tierra nueva. Como dijo Juan, Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar que era no existía más. Así que, ¿qué habla el mundo? ¿Qué habla la calle cuando hablan del fin del mundo? Estos promotores de miedos y de temores, lo que hay que hacerle comprender al hombre pecador es que él tiene una gran necesidad, y es la de conocer a Jesucristo como su Salvador. Cuando uno conoce a Cristo como el Salvador, uno se vuelve una nueva criatura. Uno experimenta lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Uno pasa a ser miembro de la familia de Dios. Uno pasa a ser heredero de la vida eterna. Y uno se aferra a todas las promesas de Dios, como esta, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, y allí estaremos. Mis hermanos, ustedes entienden esto. Hay mucha tela por cortar todavía, pero daremos unos tijeretazos en las próximas reuniones y seguiremos estudiando la palabra de Dios. Bueno, que Dios bendiga su palabra y que bendiga sus vidas en esta noche.